Saludos, bienvenidos a este resumen semanal de noticias en el que les vamos a contar las principales informaciones que han marcado las últimas jornadas. Comenzamos y lo hacemos informándoles de que la Diputación va a destinar 5 millones de euros a bajar el IBI a 100.000 viviendas de la provincia. Hasta un 50% del valor del recibo será sufragado por el ente supramunicipal en el caso de las viviendas que tienen menor valor catastral. Ya lo anunció el presidente de Diputación en el Pleno sobre el estado de la provincia. El ente supramunicipal va a bonificar parte del recibo del IBI a unos 100.000 hogares, en los que viven aproximadamente 500.000 de malagueños de 96 municipios. Para esta iniciativa se van a destinar 5 millones de euros. El 55% de los beneficiarios viven en municipios menores de 25.000 habitantes. Es una medida en la que llevamos trabajando bastantes meses, muy pensada, bien planificada y que hacemos posible fruto de una estrategia austera, rigurosa y responsable. Para poder optar a las subvenciones que se aplicarán sin que los beneficiados tengan que solicitarlas, es decir, de forma automática, es necesario que las viviendas correspondan a personas físicas. Se bonificará aquella vivienda en la que esté empadronado el sujeto. El recibo del IBI tiene que estar domiciliado. El valor catastral de la vivienda no puede superar los 100.000 euros y la persona titular del inmueble tiene que tener al corriente todos los pagos con la Hacienda Pública. Que no va a ser necesario pedir esta ayuda por parte del contribuyente, sino que va a llegar directamente, de oficio, a la cuenta corriente de esos malagueños. Las subvenciones se van a hacer por tramos, de modo que las viviendas más beneficiadas serán las que tienen, lógicamente, un menor valor catastral. Las bonificaciones serán del 50% en el caso de las viviendas con un valor catastral de hasta 5.000 euros. Entre 5.000 y 10.000 se bonificará el 40%, entre 10.000 y 20.000 el 35%, entre 20.000 y 30.000 el 30%, entre 30.000 y 40.000 el 25%, entre 40 y 50.000 el 20%, entre 50 y 75 el 15% y entre 75 y 100.000 el valor será del 10%. Esta medida se une a otras que ya puso en marcha el equipo de gobierno de Diputación para aliviar las cargas fiscales de las familias malagueñas, como el fraccionamiento del pago del IBI en 11 mensualidades y la reducción del pago que algunos ayuntamientos tienen que efectuar al patronato de recaudación por la gestión de algunos de sus servicios. El Partido Socialista ha presentado una serie de propuestas para garantizar el estado del bienestar que, a su juicio, está destruyendo y con el que quiere acabar el Partido Popular. Entre estas propuestas se encuentra ampliar la ayuda de los 400 euros a los desempleados malagueños de larga duración. Los socialistas están planteando una serie de propuestas para garantizar el sostenimiento del estado del bienestar. Entre ellas destaca la ampliación de la cobertura para ayudar a los desempleados de muy larga duración y evitar que entren en situación de pobreza o exclusión social. Proponen utilizar el actual programa Prepara, extendiendo su tiempo de aplicación y los beneficiarios que puedan acogerse a él. Dicho programa combina actualmente la percepción de una ayuda económica durante 6 meses, 420 euros mensuales, con acciones de recualificación, orientación e inserción laboral. La propuesta del PSOE pasa por extender este programa a todos los desempleados que hayan perdido su trabajo y hayan agotado sus prestaciones y ampliar la percepción de su ayuda económica durante periodos de 6 meses ininterrumpidos durante otros 6 meses, con una duración máxima de 3 años. La financiación de este programa se realizaría creando un fondo específico, dotado en el capítulo de protección del desempleo, y su gestión se llevaría a cabo de forma concertada entre el Estado y las comunidades autónomas. Estamos en una situación muy complicada, muy difícil. De hecho, la cobertura por desempleo en la provincia de Málaga, por ejemplo, se ha reducido al 50%. La mitad de los parados de la provincia de Málaga ya no tienen prestación por desempleo. Y no lo decimos los socialistas, lo dice el propio Gobierno a través de una reciente respuesta parlamentaria. En la provincia de Málaga en este momento hay 113.900 malagueños parados sin ningún tipo de protección por desempleo. Casi 114.000 malagueños se encuentran en esta situación. Por otro lado, entre los otros retos que plantea el PSOE están eliminar los copagos para pensionistas y enfermos crónicos y recuperar la aplicación de la ley de dependencia.
La capital malagueña ha recibido esta semana al equipo encargado del proyecto Mi Ciudad Inteligente, Vuelta a España en Twizy. Se trata de geógrafos que están recorriendo 30 ciudades españolas en coches 100% eléctricos, sirviéndose de los puntos de recarga existentes en estos núcleos urbanos. Los dos geógrafos pertenecen a la consultora ambiental Geocil y parten de un doble objetivo. El primero, el análisis de las nuevas políticas que están llevando a cabo en las ciudades denominadas inteligentes incluidas en la red. Y por otro, divulgar el concepto de Smart City en lo que supone de movilidad sostenible, eficiencia energética y medioambiental, gestión de infraestructuras y otro tipo de acciones. Por el momento, el principal déficit que han encontrado estos geógrafos es la falta de participación ciudadana en las estructuras municipales en general. Bueno, una de las características que todavía no están muy desarrolladas en las ciudades es crear elementos que permitan al ciudadano involucrarse en la gestión de la ciudad, es decir, algún tipo de programas que los ciudadanos no solo cada 4 años elijan a sus representantes, sino que en el día a día puedan elegir en qué van a gastar los fondos de su ciudad, es decir, que puedan tomar decisiones también en la ciudad, ¿no? Un aspecto en el que Málaga se ha posicionado entre las primeras de España es en movilidad sostenible. Hoy en el aparcamiento privado del Ayuntamiento malagueño, en calle Roma, han estado presentes los 5 vehículos 100% eléctricos en los que se traslada el equipo del proyecto. Son coches que se caracterizan por 0 emisiones de hidrocarburos con una autonomía de 210 kilómetros. En Málaga existen ya entre 160 y 200 puntos de recarga fijos en viviendas, 21 en la propia zona urbana y otros 2 puntos más, uno en Fuengirola y otro en Marbella. Málaga se ha embarcado a esa red de puntos de carga rápida, que viene un poco a complementar lo que estaba diciendo al principio, que Málaga ya dispone de una red de carga rápida, de forma que ya un ciudadano malagueño se podría plantear de una forma seria pues embarcarse a comprar un vehículo a nivel privado, porque ya dispone de esa red que llamamos de seguridad. No obstante, pensar que cuando alguien compra un vehículo eléctrico, el uso es parecido al que puede tener en cualquier teléfono móvil. Llego a mi casa por la noche, lo pongo en carga y al día siguiente lo uso. Vuelvo a llegar a casa y lo voy a poner en carga. El equipo de Geocil visitará hoy las distintas dependencias municipales donde se desarrollan los proyectos de Smart City. Su periplo por España acabará el próximo 18 de julio para elaborar un informe. El 25% de las personas que asistieron en 2012 a la Escuela Provincial de Emprendedores decidieron crear su propia empresa. Cursos, conferencias y charlas por todo el territorio hacen posible que todos los malagueños puedan optar a las mismas oportunidades independientemente del lugar en el que vivan. Con el objetivo de dinamizar la economía y promover la creación de pymes, nació la Escuela de Emprendedores de la Diputación. Esta escuela trata mediante cursos, jornadas y charlas de que cualquier idea de negocio se pueda materializar, otorgando las mismas oportunidades a todos los habitantes de la provincia, independientemente del lugar en el que vivan. Este 2013 la Escuela de Emprendedores se va a trasladar a Antequera, Ronda, Coín, Marbella, Vélez, Nerja y Guadalteba. Una vez que los interesados han recibido formación, el 25% en 2012 fueron tutorizados para crear sus propias empresas. Después de este paso tienen la oportunidad de acogerse a Business Angels, un grupo de emprendedores que apuesta por sus ideas. Desde la Diputación de Málaga somos conscientes de que cualquier actuación pública en favor del desarrollo económico está directamente vinculado con el fomento del espíritu emprendedor. La Escuela Provincial de Emprendedores es una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la formación de los emprendedores malagueños a través de cursos especializados, seminarios y jornadas monográficas sobre los distintos aspectos relacionados con el proceso de creación y puesta en marcha de proyectos empresariales. La provincia de Málaga destaca en emprendimiento, como muestran los datos de creación de sociedades mercantiles. El pasado ejercicio se crearon 1.666, lo que supone el 30% del total de toda Andalucía. Una vez más, el Ayuntamiento de Málaga pone a disposición de todos los ciudadanos una amplia oferta museística dirigida a los más pequeños y a las familias de cara al verano. Son en total 600 plazas para participar en talleres y actividades a elegir entre prácticamente todos los espacios expositivos de la ciudad.
La Fundación Casa Natal ofrece 60 plazas de cursos bilingües. El Centro de Arte Contemporáneo desarrolla su actividad en grupos de 30 niños cada semana de julio y agosto de forma gratuita. También el Museo Municipal acoge 4 turnos para 2 propuestas distintas: los talleres Luna de Verano y la Fábrica de los Retratos, con 140 plazas en total. Por su parte, el Museo Rebello de Toro sigue la línea de los talleres que viene realizando a lo largo de todo el año, reservando para verano 60 plazas. Por último, el Museo Carmen Thyssen, en su oferta titulada Dame una pista, cuenta con 80 plazas. Todos hacen un programa didáctico, divertido, en unos casos para los chavales para poder hacer talleres, otros para hacer unir a toda la familia en el circuito, en comprender, y en algunos casos incluso, como la Casa Natal, lo hacen en inglés para que sirva también para que el niño practique en términos lingüísticos y aproveche estos talleres artísticamente y también en el uso del lenguaje. Además, muchos de estos espacios, así como el Museo Automovilístico, ofrecerán actividades para toda la familia, como conciertos, visitas guiadas o noches de jazz. La mayoría de los talleres son gratuitos y aquellos con un precio establecido ofrecen descuentos para las familias numerosas. Quienes estén interesados pueden consultar toda la información a través de la web municipal www.malaga.eu. Los andaluces podrán desgravar gasto cultural en el tramo autonómico del IRPF. El Gobierno andaluz ha iniciado la elaboración de la ley de mecenazgo que ampliará las posibilidades de financiación del sector más allá de las ayudas públicas. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al anteproyecto de la futura ley de mecenazgo que, entre otras medidas, apuesta por incentivar la adquisición y consumo directo de bienes y servicios culturales mediante deducciones del 15% en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta un límite de 240 euros por actividades como la compra de libros o adquisición de entradas para el teatro o el cine. Esta norma, pionera en Europa y en España, podrá beneficiar al 80% de los contribuyentes andaluces, ya que se establece un límite de renta a las deducciones fiscales para las rentas superiores a 45.000 euros anuales en tributación individual o a 50.000 euros en tributación conjunta. Esto se basa en la deducción a las personas físicas en el tramo autonómico del IRPF del 15% de las cantidades empleadas, hasta un límite de 240 euros. En adquisición, por un lado, de bienes culturales, como un libro o como una obra de arte, o consumidos por asistencia a teatros, cines, conciertos de música clásica, representaciones coreográficas, etcétera, etcétera. La nueva norma, que inicia su tramitación, persigue paliar los efectos de la subida del IVA sobre el sector cultural. El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha un servicio para atender a los ciudadanos que sufren algún tipo de discriminación. A través del dispositivo municipal, agentes de igualdad que estarán presentes en todos los distritos de la capital actuarán como una puerta de entrada para registrar todas las demandas y poder dirigir estas a las áreas competentes. Para atender correctamente los planteamientos ciudadanos, los agentes de igualdad del Ayuntamiento han recibido una completa formación en la que se incluyen nociones sobre legislación europea y española y políticas públicas e iniciativas sectoriales en relación con las distintas causas y ámbitos en los que se puede producir la discriminación. Con esta iniciativa, el consistorio de la capital se convierte en un referente a la hora de ofrecer a sus ciudadanos un servicio centralizado de atención de igualdad de trato y no discriminación. Un servicio que en este sentido van a tener los ciudadanos y ciudadanas malagueñas, donde poder acercarse próximo, no va a ser solamente una oficina, vamos a trabajar en cada uno de los distritos y vamos a poner un servicio en marcha en cada uno de los distritos, en los 11 distritos. Va a haber un agente por la igualdad de trato, que se corresponde además con la gente por la igualdad de oportunidades. En este sentido, la responsable de Igualdad del Gobierno de la Nación ha mostrado su satisfacción por el trabajo del Ayuntamiento en esta materia. Me parece absolutamente ejemplar esta iniciativa por muchas razones. En primer lugar, porque todos tenemos que hacer, como he dicho antes, todas las administraciones tenemos que hacer ese esfuerzo, pero además porque complementa de forma perfecta acciones que se están realizando ya desde el ámbito estatal, pero que duplica o triplica los resultados si aunamos y ponemos en línea los esfuerzos y los recursos de las distintas administraciones.
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha anunciado esta semana que no optará a la reelección en las próximas elecciones autonómicas y cree positivo limitar a 2 sus mandatos al frente de la Administración andaluza. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha anunciado que no será el candidato del PSOE andaluz en las próximas elecciones autonómicas previstas para 2016. Así lo ha comunicado a la dirección del partido, los 8 secretarios provinciales socialistas andaluces y al Pleno del Parlamento andaluz. Según fuentes socialistas, en principio Griñán va a seguir en el cargo los 3 años que restan de legislatura, pero no se descarta que deje el cargo antes de cumplir el mandato. El PSOE andaluz prepara unas primarias para elegir candidato a la presidencia de la Junta, previsiblemente en el mes de julio. La presidencia de la Junta de Andalucía debe renovarse periódicamente. Por eso, ante esta Cámara, que en 2 ocasiones me ha otorgado su confianza, quiero declarar mi voluntad de limitar a 2 mis mandatos y de no volver a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Pediré también a mi partido que estudie la conveniencia de limitar a 2 los mandatos presidenciales en nuestra organización y que desde el diálogo podamos incluso convertir esa limitación en una norma general y estatutaria. En estos momentos, la mejor posicionada para suceder en el cargo a Griñán es su actual consejera de la presidencia, Susana Díaz. Otro nombre que suena es el de Mario Jiménez, el número 2 del PSOE andaluz. Según declaraciones de Griñán a un medio de comunicación, el motivo es la edad, ya que en 2016 cumpliría 70 años. Además, antes de su marcha va a proponer limitar el cargo de presidente a 2 legislaturas, una propuesta de los populares que el PSOE siempre ha rechazado por significar la reforma de la ley electoral andaluza. José Antonio Griñán relevó en el cargo a Manuel Chaves en el año 2009 al frente de la Junta. Perdió las elecciones autonómicas de 2012, pero conservó la presidencia gracias a un pacto de gobierno con Izquierda Unida. En sus 3 años de presidencia le ha tocado lidiar con los recortes presupuestarios que han afectado a las obras públicas, como el caso del metro, aunque lo que peor ha llevado es la presión del caso de corrupción de los ERES, un asunto judicial heredado de la época de Manuel Chaves que se ha visto obligado a gestionar. Esta semana ha habido pleno en la Casona del Parque. El Partido Socialista ha centrado su moción de urgencia en reclamar a De la Torre que aplique las mismas bonificaciones al IBI en la capital que las que Bendodo va a aplicar en la provincia de Málaga. A juicio de los socialistas, al alcalde se le olvida comentar al decir que la Diputación sigue la senda del consistorio que las bonificaciones en la capital no llegan ni al 1%, mientras que las provinciales supondrán un 20%. Los socialistas insisten en que en la capital es posible hacer un mayor esfuerzo para rebajar la presión fiscal que el impuesto de bienes inmuebles supone para muchas familias. Se apoyan en el ejemplo de la Diputación y no les vale el argumento del alcalde de que es el ente supramunicipal el que está copiando las medidas que se vienen aplicando en la capital en relación al IBI. Y es que, a juicio de los socialistas, las bonificaciones en la capital son preocupantemente escasas y los requisitos para acceder a ellas excesivamente complicados. Ha tenido incluso el descaro el señor de la Torre de decir que lo que está haciendo el señor Bendodo parte incluso de una idea suya, que es subvencionar los recibos del IBI en Málaga capital. Pero es que se le ha olvidado un detalle. El señor de la Torre no está llegando ni a subvencionar ni el 1% de todos los recibos del IBI de Málaga capital. Es decir, estará llegando a una parte de población ínfima, exigiéndole unos requisitos para hacer esta subvención tan complejo y tan complicado que la mayoría de las personas en aprietos económicos no se pueden acoger. Los 5 millones que la Diputación va a dedicar a financiar bonificaciones al IBI conseguirán aliviar el 20% de las facturas en la provincia. Sin embargo, De la Torre lo tiene claro. Lo que el Ayuntamiento de Málaga viene haciendo en los últimos años supone un esfuerzo mucho mayor y una rebaja mayor de la que se ha llevado a cabo en prácticamente ningún municipio andaluz. Para el alcalde, la política fiscal desarrollada en Málaga es un ejemplo a seguir y los socialistas son los menos indicados para dar lecciones en este sentido. El Partido Socialista no se acaba de, enterar o entender este tema para sentir el orgullo que nosotros sentimos como equipo de gobierno de que el Ayuntamiento de Málaga ha sido capaz en estos años de mantener una política de moderación fiscal auténticamente ejemplar. Somos el municipio capital de provincia más barato en IBI de toda Andalucía. El Partido Socialista no nos puede dar lecciones en esta materia. Cuando ha gobernado, por ejemplo en Sevilla, y hacía revisiones de valor catastrales, esos valores que se aplican en 10 años subiendo el 10%, los ha aplicado íntegramente, sin bonificación ninguna, con subidas sustanciales en los pagos de los ciudadanos. No es un
partido, insisto, que tenga en su currículum ejemplos que ponernos a nosotros. Trata de ponernos el ejemplo de la Diputación, pero yo lo he situado, la acción de la Diputación, que aplaudo en los términos relativos de comparación con nosotros, como además ha dicho el presidente de la Diputación. Por su parte, Izquierda Unida ha planteado su rechazo frontal a la reforma de la administración local. Consideran que peligran los servicios públicos y muchos puestos de trabajo. De la Torre considera que la moción de Izquierda Unida es hipócrita, ya que a su juicio la Junta de Andalucía, donde gobierna actualmente la coalición, es la principal responsable de frenar el desarrollo de la autonomía local. Izquierda Unida alerta del nefasto efecto que podría tener en Málaga la reforma de la administración local que tramita el Gobierno del Estado. Esta reforma plantea que todos los servicios públicos municipales deberán ajustarse a un coste estándar. De no ser así, es decir, en caso de tener pérdidas, deberán desaparecer o ser privatizados. Estamos hablando de empresas, en algunos casos, como es el caso de la MT y como es el caso del Teatro Cervantes, que directamente presentan un resultado negativo en su cuenta general. Por tanto, serían ambas empresas que estarían en riesgo de extinción por ser deficitarias. En el caso de otras empresas municipales, como ProMálaga, el Palacio de Ferias u Onda Azul, las cifras también fueron negativas en el último ejercicio, pero se positivaron gracias a transferencias municipales. Si el ayuntamiento no hiciera esa transferencia económica a estas tres empresas de las que le he hablado, el Palacio de Ferias, Onda Azul, Radio Televisión y ProMálaga, estaríamos hablando de que las tres tendrían un resultado deficitario y, por tanto, estaríamos también ante tres empresas que estarían en riesgo de extinción o privatización de aplicarse la reforma de la administración local tal y como hoy la conocemos. Izquierda Unida se muestra especialmente preocupada por otra de las cuestiones que plantea la reforma, la reducción de competencias municipales que pasarán a manos de la autonomía, como por ejemplo los servicios sociales. En este caso, la empresa más cerca también estaría en riesgo de desaparecer. De la Torre, a pesar de estar de acuerdo con algunos de los puntos de la moción de Izquierda Unida, la considera una hipocresía por parte de la coalición, ya que culpabiliza a la Junta de Andalucía, de la que ahora también es partícipe Izquierda Unida, de la falta de autonomía que a día de hoy sigue teniendo el Ayuntamiento de Málaga. Al no mencionar a las autonomías, está señalando a quien no hay que señalar. El gobierno el anterior del Partido Socialista, el anterior del Partido Popular, el anterior del Partido Socialista, haciendo la historia hasta los años 80, han hecho su tarea, que es descentralizar hacia las autonomías, porque la Constitución así lo dice. Pero quien no ha hecho su tarea son las autonomías, desde luego la andaluza. Lo que no podemos es confundir a la gente. Y justamente la ley, el proyecto de ley que tiene el Gobierno, trata de dar respuesta a la enorme confusión que tienen los ciudadanos con las competencias compartidas, propias, las que son impropias. Pese a estos argumentos, Izquierda Unida le pide al alcalde que siga defendiendo en el Senado la descentralización local con la misma fuerza que lo hacía cuando gobernaba el PSOE. Lo hemos visto cómo cogía la bandera del municipalismo una y otra vez, cómo lo reclamaba cuando eran otros los que gobernaban en el gobierno central, cómo reclamaba que se modificara la ley de financiación local, cómo reclamaba más municipalismo. Ahora, lo que le vamos a exigir hoy con esta iniciativa al alcalde es que haga honor a esa bandera que con tanta alegría ha ondeado tantas veces. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento ha recibido la notificación por escrito en la que Fomento rechaza suspender el cobro de 32.300.000 euros. El alcalde no descarta acudir a los tribunales, ya que entiende que se está discriminando a Málaga en relación a Sevilla en el tema del metro. El PSOE considera que antes de ni siquiera mencionar la vía judicial hay que agotar los 3 meses de plazo que ambas administraciones se han dado para negociar. Pero no nos importa los pleitos cuando alguien se empeña en un camino que consideramos que no es el adecuado. Hay declaraciones muy firmes de la consejera Aguilar, que no puede una nueva consejera olvidarse de ella, que dice: aplicaremos lo mismo criterio en Málaga que en Sevilla, y en Granada que en Málaga que en Sevilla, etc. Y a la señora Cruz, yo estuve reunido y quedó el tema pactado. Después del rifirrafe de si hay convenio o no hay convenio, las, digamos, espadas bajaron, firmamos una paz, por decirlo de alguna manera, y un acuerdo de palabra, pero a mí me basta un acuerdo de palabra cuando hay lealtad institucional, con el cual en Málaga se aplicaría el mismo criterio que en Sevilla.
¿Por qué en 30 y tantos y no en 5 años? Que es lo que podía durar la obra, o 6. Y no hubiera habido que aportar recursos por parte ni de la Junta ni del Ayuntamiento. Esa es una pregunta clave y nuestra línea de defensa jurídica va en esa dirección. Lo hemos dicho, somos muy claros, muy transparentes, muy leales, pero creemos que ese es un argumento muy sólido y muy potente. Yo no voy a sustituir a nuestros abogados, tenemos un servicio jurídico magnífico y estaremos a lo que nos diga el servicio jurídico del Ayuntamiento. Una negociación va absolutamente en contra de una amenaza de ir a tribunales. Si se está negociando no se puede aludir a tribunales, no es posible. Quien negocie y tiene ánimo de negociar no puede estar anunciando ir a los tribunales. Lo que tiene que hacer es seguir en ese periodo de negociación. Y cuando la negociación sea infructuosa, que ojalá que no, ya cada administración tendrá que tomar las medidas que considere. Pero ahora mismo el señor de la Torre se comprometió con el señor Griñán a negociar. Que al menos hasta que pasen los 3 meses que se olvide de nombrar a los tribunales. Y yo creo que sería lo más sensato. El Partido Socialista malagueño ha pedido la reprobación del ministro de Educación, Ignacio Ver, por implantar la desigualdad de oportunidades con la LOMCE. Al final, Ver ha dado marcha atrás y conserva la nota del 5,5 para obtener una beca. A pesar de mantener el 5,5, el PSOE considera un atentado contra los derechos la reforma educativa. Considera que el decreto no tiene nada que ver con la excelencia. A su juicio dificulta el estudio a las familias más modestas. Además, los socialistas señalan que se han reducido las becas de movilidad, algo que afecta con mayor incidencia a los estudiantes de los núcleos rurales. El señor Ver, el ministro de Educación, se está ganando a pulso el ser nombrado el peor ministro de la democracia española. Ha destrozado la industria cultural en España, ha propuesto la ley educativa más clasista y quiere que la universidad solo sea accesible para las familias ricas y acomodadas. Quiere vaciar las aulas para terminar cerrándolas. Miguel Ángel Heredia también se ha referido a la encarcelación del senador popular Luis Bárcenas. La encarcelación de Bárcenas es solo la antesala de la caída en desgracia de Arenas y de Zoido por el tema de los sobresueldos. Arenas y Zoido tiemblan por lo que pueda contar el señor Bárcenas desde su celda. Arenas y Zoido han sido incapaces de dar explicaciones sobre sus sobresueldos. Arenas era uno de los nombres propios que aparecieron en los papeles de Bárcenas. Zoido ocultó sus sobresueldos al Parlamento y al Senado. Y queremos preguntarle a los dos, preguntarle a Arenas y preguntarle a Zoido, de dónde venían los millones que se embolsaron. Por último, el PSOE ha convocado las primarias para elegir candidato a la Junta de Andalucía el próximo 29 de julio. Una inmediatez que el partido explica por la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. Para situar al Partido Socialista de Andalucía en las mejores condiciones para afrontar el futuro. Un proceso que será transparente, limpio y plenamente ajustado a las normas de este partido. Los posibles candidatos deberán presentar el mínimo de un 15% de avales antes del 17 de julio. Málaga ha sido en los 5 primeros meses de este año, 2013, el destino urbano de España en el que más han aumentado las estancias hoteleras. Las pernoctaciones han crecido un 6,5% y la previsión es que continúe esta tendencia durante los meses de verano. Las pernoctaciones en los hoteles de Málaga crecieron más de un 6,5% entre enero y mayo de este año. La ciudad ha sido en este periodo el destino urbano en el que más han aumentado las estancias hoteleras de toda España y los datos del mes de junio van de momento en la misma dirección, por lo que a pesar de la situación económica y sus efectos sobre el turismo, las previsiones de cara a julio y agosto son optimistas, con un crecimiento estimado del turismo de algo más del 3%. En los 5 primeros meses del año, las pernoctaciones registradas por los turistas internacionales han aumentado casi un 22% en Málaga, lo que ha permitido compensar el descenso del turismo español. Todas estas cifras redundan muy positivamente en el empleo del sector y en el PIB de la capital. El empleo ha subido en Málaga el año pasado, el empleo en la ciudad de Málaga turístico, en un 2%. Y además, es muy importante, la ciudad de Málaga ha dejado la recesión y ha crecido un 0,5 en el 2012, que en comparación con la provincia, que ha bajado un 1% su PIB. Y fundamentalmente, como dice el estudio, el crecimiento de la ciudad de Málaga se fundamenta en el turismo y la cultura. Especial incidencia han tenido el buen comportamiento de mercados como Alemania, Francia o Reino Unido, ya tradicionales, y el incremento de mercados emergentes como Rusia.
Pues estas son las noticias más destacadas que nos deja la semana. Recuerden, más información el próximo lunes. Hasta entonces, que pasen un buen fin de semana.